cuarta mesa panel, en la cual tiene formato de entrevista, titulada La Agenda Económica, Luces y Sombras. En esta ocasión vamos a tener como entrevistador al señor Marcelo Baguesol, quien va a estar conversando con el señor Daniel Artana, que es economista en jefe de FIEL. Adelante. Buenas noches, los invito a que se ajusten los cinturones. Vamos a hablar de economía hoy, dólar, la inflación, cuestión fiscal, datos económicos que en la macroeconomía están en cierta medida mostrando la recuperación de la actividad en la Argentina. Hay números alentadores que naturalmente chocan con las expectativas de los consumidores. No todos pueden quedar contentos por el rumbo por la velocidad del rumbo más que nada que está teniendo la economía. Ustedes saben que cuando se pone en marcha el engranaje, no es una marcha igual para todos, sino que varía de sector en sector. Y Daniel Artana nos va a mostrar un pantallazo de esto, de lo que está pasando en la Argentina, una perspectiva de lo que puede llegar a pasar. La Fundación me ha dado el placer y el honor de entrevistarlo, escucharlo y aprender, junto con la concurrencia, acerca de lo que la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas proyecta para la Argentina. Buenas noches. Bueno, buenas noches Marcelo, buenas noches a todos. Para mí es un gran placer estar acá, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad. Así que, bueno, si me permiten, uso 20 minutos para presentar algunas ideas y después vamos a una cuestión un poquito más descontracturada. Pero bueno, la idea no es que hablamos un poco con Marcelo antes para coordinarnos, es tratar de tocar lo menos posible la coyuntura. Yo voy a hablar un poquito de coyuntura, pero calculo que me va a llevar 4 minutos. Y después que pasen las elecciones, hay vida después de las elecciones y hay decisiones que tomar y hay muchos temas pendientes. Porque en alguna medida, después de un experimento populista que llevó en la Argentina más de una década, el populismo en general se caracteriza por darte en el presente y robarte el futuro. Cuando se acaba la plata, los experimentos populistas, como estamos viendo en Venezuela, colapsan. En la Argentina, como se dijo hoy en una exposición anterior, el gobierno anterior se fue sin un colapso, pero dejó una cantidad de problemas que le ha tocado a este gobierno tratar de ir corrigiendo. Y eso en alguna medida también complica el funcionamiento de la economía. Pero déjenme primero mostrar dónde estamos en términos de actividad económica. Eso que está ahí es información oficial, el último dato disponible es mayo, es el nivel del Producto Bruto ajustado por estacionalidad. Y yo lo hice caprichosamente nivel 100 en el año 2011, porque ustedes pueden ver que esta economía hace ya varios años que no tiene crecimiento. Esta es una economía que viene oscilando alrededor del nivel del 2011 desde hace 6 años. Y ahora ha iniciado un proceso, bueno, positivo de crecimiento, pero el gran desafío es que esa línea verde rompa el gráfico para arriba. Y que esta recuperación no sea un ejemplo más de recuperaciones impulsadas por las anteriores de la última fase del kirchnerismo, cuando se acabó el boom de la soja, cuando se acabó el boom de Brasil, eran recuperaciones impulsadas por el consumo de corto plazo a raíz de decisiones del gobierno, básicamente de gasto estatal, pero que obviamente no tenían trayectoria y por lo tanto uno volvía a abortar y se volvía a caer. Esta recuperación hoy tiene, a mi juicio, sustentos más sólidos. No se nota tanto porque está liderada por algunos sectores. Hoy se abrió el sector agrícola, también está liderada por la construcción, también están contribuyendo ahora algunos servicios y en los últimos 2 meses se ha sumado la industria. Nosotros ya tenemos 2 lecturas de industria en la medición que hacemos nosotros con 5% de crecimiento cuando uno lo compara contra mayo y junio del año anterior. Entonces, en una primera cuestión, la economía está saliendo a un ritmo lento, pero está saliendo. La segunda pregunta que uno, como economista, nos preguntan Marcelo y sus colegas de todo el país es, bueno, ¿qué pasa con la inflación? Y bueno, lo que uno puede ver es que la inflación ha caído sustancialmente. Eso que está ahí son distintas medidas de inflación. La barra azul es la que hacemos nosotros para la Ciudad de Buenos Aires, la verde es la que hace la Ciudad de Buenos Aires, y ahí tenemos comparaciones en el INDEC en los últimos 3 meses. Recién recuerden que el INDEC empezó a mostrar datos confiables de inflación desde abril del año pasado. Eso está hecho cada mes contra el mismo mes del año anterior.
venimos de una inflación de alrededor de 40%, hoy estamos en una inflación de alrededor de 22%. Y julio, a pesar de que el dato del mes va a ser malo, va a estar coqueteando con el 2%, 1,9, 2,1, veremos qué es lo que da el número final, igual en esa comparación interanual va a estar dando alrededor de 22, 23. Ustedes me preguntan a mí, ¿vamos a cumplir la meta del Banco Central de 17% para diciembre? Mi impresión es que no, pero estamos en un buen sendero. Entonces, cuando uno tiene que analizar la inflación, el titular para mí no tiene que ser no cumplimos la meta por 3 puntos, sino bajamos la inflación 20 puntos respecto al año pasado, porque eso es lo que dicen los datos. ¿Okay? Entonces acá tenemos un camino que recorrer todavía en materia antiinflacionaria, tenemos un camino que recorrer en términos de recuperación económica, pero tenemos la nariz de la actividad económica yendo para arriba, que es una buena noticia, la nariz del avión de la inflación yendo para abajo, aterrizando, que también es una buena noticia. Déjenme ahora pasar a lo que creo que quería yo ocupar el resto de la charla, usar unos 15 minutos para tratar de marcar algunos desafíos estructurales de la Argentina. Y otra vez, después de más de una década de populismo, no es fácil, la herencia económica fue muy pesada en muchas dimensiones. Entonces, la primera cuestión es que este gobierno asume en un contexto de atraso cambiario. Esto es información oficial, es el tipo de cambio real multilateral que calcula el Banco Central, es mirarnos contra una canasta de monedas. Y ahí lo que ustedes pueden ver es que a pesar de la devaluación que hemos tenido, acá el último dato es 24 de julio, falta lo que pasó hoy. A pesar de una recuperación producto de estos meses, todavía el tipo de cambio está de hecho 7% abajo de lo que estaba el día después de la devaluación que hizo el gobierno de Mauricio Macri cuando decidió unificar el mercado cambiario. Y obviamente está a un nivel que está, no sé, 40% más abajo de lo que estuvo en algún momento de los periodos, del periodo acá, no se ve bien el eje, pero la Argentina está cara en dólares y ese es parte del problema de competitividad que sufre el sector privado. Y sobre eso voy a volver después cuando hablemos un poquito de costos laborales. Bueno, acá tenemos un problema, dos problemas que en realidad están interrelacionados. Lo que tienen ahí es el déficit fiscal, que es la línea azul, y la línea verde es el déficit externo de la Argentina. Y la Argentina tiene, como ustedes pueden ver ahí, tiene un deterioro muy marcado en su posición fiscal. En algún momento, cuando asume Kirchner, recibe una economía en default, pero con el ajuste fiscal ya hecho. Entonces Argentina tenía superávit fiscal, como se puede ver allá a la izquierda. Ahora terminó el año pasado con un déficit fiscal de alrededor de, cuando uno suma nación y provincias, de alrededor de 7 puntos del PBI. ¿Qué está pasando este año? No está mejorando mucho el déficit fiscal. Está mejorando un poquito, el gobierno lo puede financiar con comodidad, pero hay que tener en cuenta, y acá no lo digo yo, lo ha dicho el presidente, esta situación fiscal no es sostenible. Entonces el gobierno ha trazado un cronograma de reducción del déficit fiscal primario, es decir, sacando los intereses de 1 punto del PBI por año, hasta el año 2019, con la idea de continuarlo después hasta converger a un número balanceado o un ligero superávit primario, de modo tal que este número global termine siendo un déficit de alrededor de 2 puntos del PBI. Para que ustedes tengan como comparación, el resto de los países de la región grande, sacando Venezuela, tiene hoy un déficit primario de 1 punto del PBI, Argentina tiene más de 4, y todos están tratando de corregirlo, mejorarlo para el año que viene, es decir, bajarlo. Argentina tiene una situación fiscal que no es sostenible. Afortunadamente, tenemos acceso al crédito para ir corrigiéndolo gradualmente, pero no podemos dormirnos en los laureles, de decir que porque tenemos el financiamiento no hacer nada porque eso va a terminar mal. La segunda cuestión es que Argentina tiene déficit externo. En realidad, déficit externo no es el déficit comercial, es el resultado de la cuenta corriente de balance de pagos, es el resultado comercial, pagos de intereses, pagos de dividendos al exterior, pago de regalías. En realidad no es ni bueno ni malo tener déficit fiscal. ¿Qué quiere decir que uno tiene déficit externo? Perdón, que uno tiene déficit externo, que está el país, sector público y sector privado, en su conjunto nos estamos endeudando con el resto del mundo. Ahora la pregunta es ¿para qué nos estamos endeudando con el resto del mundo? Si uno se endeuda para tener un boom de inversión, yo no me preocuparía. Pero eso no es lo que está pasando en la Argentina hoy. En realidad no es lo que viene pasando en la Argentina desde hace bastante tiempo. Ahí fíjense que la línea, eso es la inversión medida a precios corrientes, están las dos medidas, ahorro e inversión.
el ahorro puede ser nacional o extranjero, el déficit de cuenta corriente es la parte azul, está medido como positivo porque contribuye a financiar la inversión, pero lo que me interesa mostrar es que las barras rojas vienen en caída. Argentina es un país que invierte poco, y siempre invirtió poco, aún en los mejores momentos. Para que ustedes tengan una idea, el promedio de tasa de inversión del mundo es 25 puntos del PBI. Nosotros estamos hoy, medido a precios corrientes, en un número que está más cerca de 15, a precios constantes, 18, 19, 20, según el trimestre que uno mire. Es decir, estamos lejos del promedio mundial y lo peor es que venimos en caída. Entonces, cuando el gobierno dice hay que recuperar la inversión, está bien, pero el problema es que hoy no nos estamos endeudando con el resto del mundo para financiar un boom de inversión. Nos estamos endeudando con el resto del mundo para financiar un boom de consumo público, que no lo hizo este gobierno, lo heredó. Entonces, es como que estamos teniendo, no colesterol del bueno, estamos teniendo colesterol del malo. Porque otra vez, si uno se endeuda para invertir y aumentar la capacidad de crecimiento del país, los países crecen porque invierten más o porque se vuelven más productivos, yo no me preocuparía. Endeudarme para consumir no es precisamente algo muy sano. Y acá lo podemos ver desde otra medida, esto es los datos del balance cambiario que elabora el Banco Central. Ahí tienen comparado el primer semestre del año 2016 en verde y el primer semestre del año 2017. Entonces esto está clasificado de otra manera. Acá, hacia la izquierda de esta raya, ¿cómo nos financiamos? A la derecha de la raya hasta acá, ¿cómo usamos la plata? Y esto es una parte del resultado de la cuenta corriente. La primera cosa que se ve ahí, uno cómo se financia. Uno puede tener inversión extranjera directa. Ahí podemos ver que el boom de inversión extranjera directa todavía no empezó. En un semestre, 1.400 millones de dólares, el año pasado 1.300 millones de dólares. Eso es una cosa que la elección puede ayudar a destrabar un poquito. Lo que hemos tenido es un gran ingreso de préstamos. Tanto para el sector privado como para el sector público, este primer semestre de este año más de 20.000 millones de dólares. ¿En qué usamos esos 20.000 millones de dólares? Bueno, casi 9.000 se acumularon en reservas del Banco Central, unos 6.000 fueron a financiar el desequilibrio externo que mencionábamos antes, y a 8.000 nosotros los argentinos compramos dólares para ahorro. Y dentro de estos 6.000 de déficit externo, en realidad la casi totalidad se explica por nosotros veraneando en el exterior. Es otra forma de ver lo que decíamos antes. No es muy sano endeudarse para veranear en el exterior o para que nosotros ahorremos en moneda extranjera. Esto tiene que cambiar, ¿ok? Y acá influye el tema cambiario, influyen un montón de cosas. Pero digamos, hay algunas patologías que uno sabe que el problema fiscal es un problema, el problema externo también es un problema que tenemos que resolver. Acá hay algo que no está funcionando, y esto, perdón, no es que empezó acá, esto venía ya de la última época del kirchnerismo. Acá ha habido una buena noticia que tiene algunas consecuencias. Eso que tienen ahí es el costo del capital del financiamiento para el soberano, medido como el retorno de los bonos del Tesoro americano a 10 años más el riesgo país de cada país. Y ahí tienen 4 barritas. La barrita de la izquierda en gris, que no sé si se ve, es el promedio de los países emergentes. La segunda barrita en celeste es Argentina, la tercera barrita es Brasil, la cuarta es México. Primera cosa que es primer periodo, no se alcanza en el ahí, es fines de los 90. A fines de los 90, los países emergentes, incluidos nosotros, nos financiábamos a tasas de interés en dólares. El gobierno, que eran, México pagaba 10, pero en general el resto pagábamos 14% anual en dólares. ¿Qué pasa? Esas tasas de interés, lo que uno se puede endeudar es un periodo muy corto, porque enseguida te vas al infierno con esa tasa de interés. En el mundo, producto de que bajó la tasa de interés en Estados Unidos y que los países emergentes hicieron sus tareas, esa tasa de financiamiento bajó enormemente. Nosotros, como vivíamos con una política económica rara, no disfrutamos tanto de esa baja, porque fíjense que Argentina, acá, 2008-2015, seguíamos pagando 11% en dólares. Se colocaban pocos bonos, pero pagábamos esa tasa de interés. A Venezuela, en el mercado, lo que podían rapiñar los Kirchner de a poquito. Mientras que países como México y Brasil pasaron a endeudarse a 4, 5, 6% en dólares.
Bueno, la Argentina cuando normaliza, esto se mencionó en un capítulo, en un panel anterior, una cosa que logra no es solamente acceder al financiamiento internacional, sino que el gobierno accede a tasas de interés mucho más baratas que antes. Hoy alrededor de 7% en dólares, incluso un poquito menos. La segunda cosa que muestra el gráfico es que todavía tenemos mucho terreno para recorrer, porque pagamos más de Brasil, que tiene el doble de deuda que nosotros, no tiene sistema político, igual lo está aprovechando para hacer unas reformas estructurales, tiene un déficit primario más bajo que nosotros, pero uno total mucho más alto que el nuestro. Es decir, que acá también después de la elección hay algún terreno para seguir bajando esta barrita celeste y que se vaya acercando a la verde. Por ahí no vamos a perforar la verde, porque obviamente que a ustedes no se les escapa que yo omití decir que venimos de hacer el default, como se dijo en algún panel anterior, el default más grande de la historia. Y la gente tiene memoria. ¿Okay? Pero de todas maneras hay un espacio. Esto es una buena noticia por un lado. Por el otro lado es una noticia que nos genera un signo de interrogación. Porque ¿qué es lo que pasa? Como voy a mostrar ahora, nosotros al mismo tiempo que está bajando el costo del capital, hemos subido enormemente el costo laboral medio en dólares. Entonces, ¿qué señal le está dando los precios relativos a los empresarios? Pone máquinas, saca trabajadores. Entonces, parte de las reformas estructurales que el gobierno tiene que encarar, a mi juicio, y que tiene que ver con lo tributario, pero tiene que ver también con la regulación laboral, es tratar de bajar toda la grasa que hay entre lo que paga el empresario y lo que la gente se lleva en el bolsillo a su casa. Y esto, a ver si lo déjeme que quiero decir. Ahora vuelvo acá. Quería buscarlo, tenía mal puesto. En realidad, no me voy a comparar contra el 2005, me voy a comparar contra el 98. Convertibilidad, sensación de atraso cambiario. Este es el costo laboral en dólares que paga la industria manufacturera. ¿Cuánto aumentó? Estos son todos los países desarrollados, esto es un trabajo que hace la OECD, no lo hacemos nosotros. Ahí está, y de hecho están midiendo Argentina, en rojo tienen Brasil, México y Brasil. Fíjense que Argentina es el sexto que más aumentó los costos laborales desde el año 98, que éramos caros en dólares. Entonces, ojo, porque ese desafío de bajar el costo del capital, nosotros ya lo vivimos a principios de los 90. Las empresas tienden a tecnificarse porque además de que lo tienen que hacer naturalmente, tienen el problema de que los precios relativos le están diciendo pone máquinas, saca trabajadores. Entonces el tema laboral es un tema muy importante. Después tenemos este tema que se ha hablado mucho en la Argentina, la presión tributaria, medida en porcentaje del PBI. En el año 2000 era menos de 20 puntos del PBI, hoy es más de 30. Somos el país en la región donde se pagan más impuestos. Si no tenemos la presión tributaria de Dinamarca, pero cuidado, porque en la Argentina hay mucha más informalidad que Dinamarca y eso es un promedio entre tipos formales y tipos informales. Y los formales tienen una presión tributaria parecida a la que tienen los países de Europa continental. No Dinamarca, pero el promedio de Europa. Entonces hay una gran presión tributaria, el sector privado se queja con razón. El problema es que a pesar de esa suba en la recaudación, el gasto público creció más, que obviamente que estos no son todos los recursos del Estado porque tienen no tributarios también, que son poquito, pero lo que yo quiero marcar es que la plata que el gobierno anterior tuvo un boom de ingresos, y lo tuvo por varias razones, porque en la época de la convocatoria de acreedores se pusieron impuestos para la emergencia, retención, impuesto al cheque, no indexación de los balances impositivos por inflación. La economía se normalizó y los impuestos de emergencia no se sacaron. Con el boom de la soja y el boom de Brasil, esto se convirtió en una máquina de recaudar. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? En lugar de bajar los impuestos, aumentó el gasto. ¿Y en qué aumentó ese gasto? Esto es nación y provincias. Lo aumentó en inversión pública. Miren, de la suba que hay en el gasto de 25 a 43, 18 puntos del PBI, la inversión pública explica 1. Todo el resto es gasto corriente. Empleado público, jubilación a gente que no aportó. Entonces, claro, cuando uno tiene este panorama, dice, bueno, la agenda que hay acá es complicada, ¿no? O sea, requiere mucho capital político, mucha decisión. Porque no es solamente para que la barrita roja pueda bajar de verdad, porque algo ha bajado, pero para que pueda bajar de verdad, hay que bajar la barrita azul. Y la barrita azul
tiene consecuencias políticas, algunas sociales. No es un tema fácil. Es un tema que hay que ir a... ¿Qué es la estrategia que tiene el gobierno? El gasto lo clavo en términos reales y crece al mismo ritmo que la inflación, y el crecimiento de la economía hace que esa relación gasto-PBI vaya bajando. ¿Cuánto baja por año? Y como 1 punto y pico del PBI por año. O sea, si lo podemos mantener varios años, ese número de 40 y pico vuelve a un número, no de 25, pero va a un número de 30 y pico en un periodo no muy largo. Pero requiere sangre, sudor y lágrimas. No es fácil. Y ahí, bueno, esto es una nota al pie, pero ustedes pueden ver arriba que están las provincias, no se alcanzan a leer. ¿Se ven los números o no se ven? Si no, tiro el PowerPoint enseguida, le pegamos una patada y listo. Ingresos brutos era la mitad de la recaudación de las provincias, y teníamos en el año 90 26% de la recaudación de la provincia de impuestos a la propiedad, inmobiliario y automotor. Hoy son 7%. Y esto en parte es por culpa de todos nosotros como sociedad. Porque ingresos brutos sube y nadie se da cuenta. Yo qué sé cuánto. Yo les pregunto a ustedes cuánto hay de ingresos brutos en esta botellita de agua. Les puedo dar el precio, nadie me puede decir cuánto hay. Nadie lo sabe. Depende de la cascada, un montón de cosas. De IVA, si yo te digo cuánto vale, puedes hacer una cuenta. Entonces es un impuesto ideal para los políticos. Nadie lo ve. En cambio, el impuesto inmobiliario, yo recuerdo provincia de Buenos Aires y capital, en el año 2015, subiendo el inmobiliario 30%, que era la inflación, es decir, no subía el impuesto, tapa de Clarín diciendo impuestazo. Tenemos algo de ilusión monetaria. Entonces yo tengo como opción de poner un 6 meses después, más o menos, tanto la la provincia como la capital suben ingresos brutos 1 punto, salió en la página 25 de Clarín. Porque no se ve. Entonces acá también hay una agenda, y el gobierno tiene la agenda. Hay que negociar con las provincias una baja de ingresos brutos, hay que sacar el impuesto al cheque. Bueno, pero tengo que sacar la plata de algún lado. Si yo trato de sacarle presión a los impuestos que van sobre la producción y la inversión, y voy a tener que gravar más o a la propiedad, o al consumo, o a los ingresos de la gente, a través de ganancias, no hay mucha escapatoria. Porque con el déficit fiscal que tenemos no hay mucho espacio para bajar la presión tributaria. Se puede relajar un poquito, pero no mucho. Bueno, este es otro tema, que también es un problema de larga data de la Argentina. La Argentina tiene hoy 64% del empleo que hay en la Argentina es informal o está en el sector público. Eso no es muy distinto de lo que había a fines de los 90. Ahora, el sector público obviamente tiene que tener empleados. La Argentina, a mi juicio, tiene un exceso de empleados públicos, pues si quieren lo podemos discutir, pero lo que es interesante es que, déjenme ir a esta primero, esta es una medición de informalidad que cuenta los asalariados informales más los cuentapropistas informales, abierto por provincia. El promedio del país es 42% de informales. Hay provincias como Tucumán que es 50%. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la productividad de los informales es baja, el nivel de vida normalmente de un informal es bajo. Acá está metido, buena parte de los problemas sociales de la Argentina están acá. Y esta es una agenda de larga data en la Argentina. Agravada por este tema, porque este es otro tema del que se habla poco, el gran daño del populismo. Eso que tienen ahí es una medición grosera de productividad laboral. Desde muchos años, desde el año fines de los 90 hasta hoy. Mientras en la mayoría de los países, acá tomemos los desarrollados, no tomemos los de arriba, la productividad laboral en Estados Unidos creció en 15 años 65%. En la Argentina creció 8%. Italia es el único que creció cerca parecido a nosotros, no es precisamente el campeón del crecimiento económico. Entonces acá una parte del problema es que tenemos una gran informalidad y la productividad de la gente es baja. Entonces acá también hay que hacer una actualización. Y esa actualización significa que si las empresas van a subir la productividad laboral, o la economía va a subir la productividad laboral, por ahí crecemos y generamos pocos puestos de trabajo. Por eso, si ustedes me preguntan a mí, la reforma más importante que tiene que encarar el gobierno después de las elecciones es la reforma del sistema laboral, impuestos y regulaciones. Porque si no bajamos los costos laborales, corremos el riesgo de tener una economía que crezca 3-4% por año y genere muy pocos puestos de trabajo.
Esto ya lo vimos. Bueno, y acá en materia laboral está todo por hacer. Argentina tiene, yo no se los muestro ahí, los impuestos al trabajo más altos de toda Latinoamérica. No el más alto del mundo, pero el más alto de la región. Y acá tienen otra medida. En el eje, esto es un trabajo de la OECD, ni siquiera es nuestro. En el eje horizontal está la rigidez en los contratos permanentes, definida con varios criterios que usa la OECD. En el eje vertical está la rigidez en los contratos temporarios. ¿Dónde está Argentina? En el cuadrante de más rigidez. Hay países que son malos en una dimensión, pero buenos en la otra. Esto no nos debe sorprender si tenemos regulaciones laborales de la década del 40. No tenemos instituciones laborales adecuadas para el mundo de hoy. Ahora, claro, cuando uno habla de cambiar eso, te hablan de los contratos basura de los 90, de la precariedad del empleo. Pero si eso es lo que tenemos con esta rigidez laboral, 40% de informales tenemos. Entonces hace falta un debate acá. ¿Qué nos ayuda en ese debate? Que hoy, curiosamente, nuestros amigos dirigentes sindicales están preparados para recibir un garrote porque se han dado cuenta que Brasil ha avanzado un montón y son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que si no aflojan un poco la mano y no negocian una cosa mejor, las fábricas van a ir a Brasil y no van a venir acá. Ahora, claro, esto es pisar callos. No es fácil, porque piensen que los intereses de los dirigentes sindicales son distintos. No todos los gremios sufren la competencia de Brasil. Pero acá, esto ni siquiera está mostrado, bueno, acá está metido en alguna medida el tema de la litigiosidad, el tema en accidente de trabajo, indemnizaciones por despido. Hay un montón de cosas metidas acá adentro. Argentina tiene contratos temporarios que son muy malos, muy anticuados. Prácticamente no se pueden hacer contratos temporarios con algún sentido, excepto en algunos sectores. Acá está todo por hacer. ¿Okay? Bueno, déjenme cerrar repasando un poquito 2 o 3 cosas que dijimos acá. La agenda de reformas para después, el gobierno tiene una agenda de reformas que incluye cosas laboral, no sé lo que hay metido ahí adentro, incluye cosas en la cuestión tributaria, tampoco sé el detalle, pero ahí se ha hablado un poco más. Es una agenda que es indispensable. Y es una agenda en la cual no vamos a resolver todo de un día para otro, porque se necesita mucho capital político para hacer estas cosas. Pero yo creo que de las muchas cosas inteligentes y acertadas que se dijeron en los paneles anteriores, que tuve el privilegio de poder escucharlos todos, creo que uno tiene que sacar una cosa muy importante además. Hay una gran oportunidad, lo dijo Jorge en su exposición. Hemos visto gente joven que tiene puestos de gobierno, con decisión y con una cuestión que me parece que es muy importante y que uno no tiene que subestimar, que Argentina, al menos este gobierno, podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, va demasiado rápido, demasiado despacio, pero tiene una cosa que es muy importante. Es normal. Normal. Y la normalidad vale mucho. Porque con gente normal, uno se da cuenta de que tiene que tratar de mirar y aprender de las experiencias exitosas, y hemos escuchado hoy cosas que tratan de movernos hacia ese camino. Cuando me dicen, mirá, acá no es una cuestión de apertura o no apertura. Mirá lo que hicieron los chilenos, como mostraba José García Hamilton en su exposición. Te está mostrando, miró una cuestión exitosa, te da un ejemplo. Vos sos exportador, vos sos productor de vino, vas a poder vender a un precio mejor. Entonces yo digo, hay una gran oportunidad. Nosotros hemos sido, en la historia argentina de los últimos 70 años, como también se dijo en una exposición anterior, los campeones en desperdiciar oportunidades. Pero yo tengo la esperanza de que si nos paramos hoy en 2017 y la Fundación Federalismo y Libertad en su seminario de julio del 2027 tiene la amabilidad de convocarnos a todos, por lo menos podamos mirar para atrás y decir, esta vez lo hicimos distinto. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos un poquito menos contracturados. Fuiste muy generoso con el impuesto patrimonial, 2 puntos más de lo que es en Tucumán, por ejemplo. Hay una alta dependencia en impuestos tan regresivos como ingresos brutos, sí, de casi 75%. Es el promedio, así que seguro que hay provincia que es peor. Pero lo malo es lo que se está buscando. O sea, en el cambio de figurita entre nación y provincias, la nación le pide bajar los ingresos brutos al mínimo nivel, pero hay provincias como Tucumán, por ejemplo, que le pide coparticipar el impuesto al cheque. Son impuestos de emergencias. Se puede vivir así, teniendo en cuenta, por un lado, que el crecimiento del gasto es exponencial. En el caso de la nación estamos hablando de 2 billones de pesos. En el caso de Tucumán estamos hablando de casi 60.000 millones de pesos
si es que nos atenemos a lo que puede llegar a suceder en septiembre. Se presupuestó 54 y seguramente va a llegar a 60.000. ¿Cómo hacemos para arrancar en esto? Yo diría que lo que me parece que el gobierno está pensando hacer, obviamente que esos brutos potestad de las provincias, yo creo que el gobierno lo que va a tratar es de pautar, ir yendo en el tiempo a menores tasas de ingresos brutos, al estilo de lo que hizo con los pactos fiscales, y tratar de compensar a las provincias, sea cediéndole alguna base de recaudación o tratando de recaudar de algún otro, mejorar la recaudación de algún otro impuesto, eliminando algún gasto tributario, como para poder permitir que vía coparticipación las provincias tengan algún ingreso compensatorio. Si no, no se puede hacer de un día para otro si uno no le da cierta garantía a las provincias de que más o menos van a poder. Yo en la parte de gasto, uno puede hacer una lectura pesimista, en el sentido de que no es fácil congelar el gasto en términos reales, cuando uno tiene un tercio de ese gasto que yo mostré ahí, es gasto previsional. Y el gasto previsional, por inercia, crece por arriba de la inflación en la Argentina. ¿Crees que puede llegar, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, de subir la edad jubilatoria a 68 años? O lo yo que he dicho Brasil? Públicamente, es inevitable que en la Argentina la edad jubilatoria va a tener que subir, porque cuando uno separa, ahora vamos a sacar un artículo con una colega mía de Fiel, vos mirás, la expectativa de vida no es la relevante al nacer, que en la Argentina es menor que en otros países. La pregunta es cuántos años te quedan desde el momento que te jubilás hasta el momento en que nos toca fallecer. Y en ese nivel, por ejemplo, para las mujeres, la Argentina tiene el periodo de sobrevida más alto, incluso comparado con países europeos. Entonces, no te da un sistema, no podés sostener gente que se jubila a los 60 años con 30 años de aporte. Obviamente que lo peor del sistema previsional no es eso, lo peor del sistema previsional es que todavía se sigue jubilando gente con regímenes especiales por no haber cumplido los aportes. Pero déjame volver una cosa, yo digo en el gasto, por el otro lado hay una lectura, el gobierno está tratando de seguir bajando subsidios, está en la agenda, apuesta al crecimiento económico y después yo creo que hay que apostar un poquito también a la mejora de lo que yo llamo el micromanagement. Que esto seguramente ha habido algo en las contrataciones de obra pública, el gobierno lo ha dicho públicamente, compramos más barato, eso permite con la misma plata hacer más, que en definitiva es mucho mejor que el otro panorama. Pero hay una cuestión, todavía hoy en el sector público nacional no tenés todas las reparticiones donde el empleado público ve pone el dedo para registrarse. Como pasa, yo soy tesorero de un colegio chiquitito así y los maestros ponen el dedo para entrar. Entonces vos tenés niveles de ausentismo mayores que lo que son razonables. Entonces hay mucho, por ejemplo, recién ahora el gobierno nacional, el ministro Ibarra acaba de poder poner en todo el gobierno nacional el expediente electrónico. Eso te ahorra papel. El efecto lo vas a ir viendo, son pequeñas cositas. Yo digo, cuando vos tenés gente normal que tiene sentido común, y vos con pequeñas cositas vas a ir generando ahorros. Porque uno puede decir, bueno, si yo parto de la base de que ese aumento del gasto no fue en inversión pública, la pobreza es más o menos la misma, o sea, es menor que la del 2002, pero es más o menos la misma que había en la década del 90, ¿en qué te gastaste la plata? No has hecho una cosa como país que haya permitido resolver ni los problemas de infraestructura ni los problemas sociales. Por lo tanto, hay mucha grasa en ese nivel de gasto público. Tanto en la nación como en las provincias como en los municipios. La política trata de explicar este aumento también del sector público en cuanto a empleados en la necesidad de contar más servicios. Estamos hablando de dos realidades, dos universos completamente diferentes. La nación tiene 250.000, 300.000 empleados públicos, mientras que las provincias acumulan 3 millones y medio. Con 54% de presupuesto yendo a sueldos. Así no hay inversión que aguante. Argentina tenía en el año 2002 2 millones de empleados públicos entre nación, provincia y municipio. Hoy tiene más de 3 millones y medio. Lo normal, cuando vos mirás cuál es el grueso de empleados públicos en cualquier país, maestros, médicos, enfermeras, policías, la relación de ellos, ¿cómo tiene que evolucionar? Tiene que aumentar más o menos al mismo ritmo que aumenta la población. Porque eso te determina la cantidad de enfermos que tenés, la cantidad de chicos que va al colegio, los incidentes. Pero bueno, ahí sí se aplica la economía, Espera, déjame seguir. Eso en la Argentina, en 15 años creció 15% la población, siendo generoso. Ponele que hayas tenido que subir el empleo público el doble para completar que das más servicios, es 30. Me sobra 1 millón de empleados públicos. De 2 millones a 2.600.000. ¿Ahora eso qué quiere decir? ¿Que le tengo que sacar? No.
Lo que tenemos que saber es que hay un problema de exceso de empleo público. Argentina tiene empleados públicos a empleo total. Yo te comparo con los países desarrollados, no con los latinoamericanos. La relación contra 30 países desarrollados es la quinta empezando de la derecha, la sexta. Los 4 escandinavos y Francia. Todo el resto, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Japón, y ni te cuento los países emergentes, tienen menor relación de empleados públicos por habitante o por empleo total que la que tiene Argentina. Ahora esto, si los servicios fueran acordes, uno diría, bueno, el socialismo tiene cosas a favor y cosas en contra, pero acá estamos pagando los costos de pagar un nivel de gasto público a los niveles de un país socialista, porque lo pagamos con los impuestos, y no tenemos las prestaciones sociales que tienen los suecos, los dinamarqueses o los franceses. Entonces vos podés decir, mira, un socialista inteligente ya sabe, no te voy a tocar los impuestos, yo creo que hay que bajarlos, pero voy a poner el foco en el gasto para que la gente valore este gasto. En la Argentina la gente tiene la sensación de que el Estado gasta, la inseguridad es un problema en todas las provincias de la Argentina, en las escuelas públicas festejás cuando los chicos tienen 185 días de clase, el resto del mundo tienen 200 para arriba. El ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales, no míos, 17%. ¿Sabes cuántos en las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires? Es decir, no una realidad muy distinta, 4. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos que el sector público es, porque trabajás en el sector público, tenés una licencia, y perdónenme las damas presentes, para joder, digamos, y estamos mal. Tenés las mismas obligaciones que tiene un tipo que trabaja en el sector privado o más, porque sos un servidor público. Y esto va porque hay un montón de gente que trabaja en el Estado que es fantástica y cumplidora. Entonces, de lo que se trata es de frenar los excesos. Daniel, el dólar se subió en los últimos días a la montaña rusa. Vamos a tener que hablar del dólar. Tenemos que hablar del dólar. Ya sabíamos. El que apuesta al dólar lo va a perder, dijo Sigo. Bueno, lo dijiste vos. Hay reuniones en el Gabinete Nacional, lo están mirando con cierto recelo a Sturzenegger para que baje un poquito la presión, que cambie un poco la política. Hoy, algunos empresarios le han planteado al presidente de la Nación, a nivel nacional, la necesidad de modificar algunas pautas para que el dólar llegue a estabilizarse. En Buenos Aires sabrás que el dólar se llama Cristina, es el momento, y que el mismo presidente de la Nación le ha dicho a estos empresarios de que si cambian las condiciones del país, ustedes se atengan a las consecuencias. ¿Hay un factor Cristina en esta cotización que está fluctuando? Mira, yo creo que lo que pasa acá es que hubo un disparador que empezó primero con el tema que parecía que Temer lo sacaban en Brasil, que es un temita menor. Después el tema de Cristina candidata, que no mide mal en las encuestas en la provincia de Buenos Aires. Después veremos qué es lo que dice la gran encuesta del 14 de agosto y ahí veremos si la polarización le licúa o no las chances a la expresidenta, pero eso hay algún ruido, la vuelta. Y eso te genera un problema. Cuando vos tenías muchos dólares financieros entrando, en parte estaban haciendo el negocio que se llama el carry trade. Negocio que obviamente se puede ganar o perder, no hay una garantía. O sea, acá también se critica cualquier cosa, ¿no? Porque un tipo de cambio flotante, el que hace ese negocio corre un riesgo, como de hecho perdieron toneladas de plata en mayo, junio y julio, ¿no? Pero independientemente de si ganaron o perdieron, vos tenés un montón de gente entrando plata de corto plazo, lo que se llama hot money. En cuanto el tipo la ve complicada, hace así, dispara. Pero llegamos 18, que era la pauta. Entonces vos tenés, sí, bueno, pero eso, la volatilidad, el Banco Central también te dice, hoy tenemos tipo de cambio flotante, entonces tenés que acostumbrarte que va para arriba y para abajo. A mí no me preocupa, a mí me preocupa un poco porque, ¿qué pasa? Algún efecto a precios va a tener, porque vos hasta el nivel que supo tener en algún momento, 16, 16.50, el efecto en precios era mínimo. A partir de ahí es un poco más relevante. No es cierto que si sube 10% el dólar, los precios suben 10%, suben mucho menos. Pero en un país que tiene todavía alta inflación, complica. Entonces yo diría, la volatilidad está bien, que de vez en cuando haya tipos que apostaban y pierden, también está bien. Me da la sensación que hay que controlar un poquito la volatilidad. Ahora, lo que sabemos también, porque a mí no me preocupa mucho, que no estamos en una sensación de corrida. Y si el Banco Central pone 2 o 3 días seguidos órdenes de 500 millones de dólares para vender, se acaba la cuestión, se lo plancha. Entonces yo creo que en algún momento no muy lejano eso va a ocurrir. ¿Y cómo estamos en la emisión monetaria? Bueno, el gobierno, ahí el propio Banco Central ha reconocido de que en algún momento al principio de este año se le fue un poquito de rosca a la emisión monetaria y ellos atribuyen a eso al recrudecimiento de la inflación de febrero, marzo y abril.
Entonces han tratado de ser más cautos. Lo que pasa que cuando el dólar se apreciaba, querían sostener un poco para que no se apreciara tanto y compraban dólares. Eso te aumenta la emisión monetaria. Entonces colocaban LEVAX para absorber esa emisión. Por lo tanto generaban déficit cuasi fiscal. Entonces acá el problema es que si vos no tenés, ese es el problema del déficit fiscal, si vos tuvieras mejor cuadrados los números fiscales, en ese momento hubiera habido menos oferta de dólares y habría menos emisión de pesos por el lado del financiamiento al fisco. Entonces acá está todo interrelacionado. A la ir a la cuestión electoral me da la sensación de que el Banco Central, que es muy profesional, también va a tratar de moderar, pero no por la elección, lo va a tratar de moderar porque le puede complicar la lucha antiinflacionaria. Porque ya a niveles de 18 mete un poquito de ruido en los precios para mí. Lo que sí Rehn le dijo a Sturzenegger de que la pauta era el relevamiento de expectativas del Banco Central que se iba a 20, 21 la inflación. ¿Es bueno o malo? Bueno, no es que tengas un salto de inflación tremendo, pero lo que yo quiero decir es que estás en un momento donde venís por arriba de tu pauta, tener un factor que te puede generar un problema, es por ahí mejor tratar de frenar esta historia. Entonces me da la sensación de que en algún momento van a intervenir. Yo la verdad que hoy estuve acá todo el día, no sé qué pasó hoy en detalle, eso se sabe a la noche si el Banco Central intervino o no. Por ahora, hasta ayer no había habido intervención, había vendido un banco oficial, pero era por decisión de su gobierno provincial. ¿No crees que haya intervención del Banco Central? Yo creo que por ahora no, creo que la va a haber. Por ahora han intentado influir vía tasa, me parece que en algún momento van a tratar de dar una señal más contundente. Y ahí los exportadores, cuando ven que se deprecia el tipo, también demoran naturalmente la liquidación, porque obviamente les conviene esperar. En cuanto uno ve que el gobierno ha dicho, bueno, hasta acá llegamos, vas a tener una caída del tipo de cambio nominal. Yo creo que eso es lo que va a pasar en algún momento de las próximas semanas. ¿Quién gana con este dólar a este nivel? Yo no creo que eso influya mucho en la elección. Yo creo que la elección, en realidad, yo creo que el gobierno va a ganar en el interior del país, con la excepción de la provincia de Buenos Aires, donde es una gran incógnita que va a pasar ahí. En todo el interior del país, si uno saca la provincia de Buenos Aires, suma capital y todo el interior del país, va a mejorar respecto de lo que fue la primera vuelta del 2015. Eso es lo que dicen los analistas políticos. En la provincia de Buenos Aires, y qué sé yo, ahí va a ser la madre de todas las batallas. Hoy las encuestas están dando un virtual empate, porque las diferencias que dan a favor de Cristina o de Bullrich son, en muchos casos, la diferencia estadística. En la primaria veremos qué pasa y ahí yo creo que la apuesta del gobierno es que va a haber algo de polarización si a la señora le va relativamente bien en la elección. Acá la pregunta es si el gobierno gana en el interior, eso puede estar, en el resto del país puede estar opacado si ella gana en la provincia de Buenos Aires, que además es un voto muy concentrado en algunos sectores del conurbano, porque en el interior de la provincia de Buenos Aires pierde por paliza Cristina. Pero bueno, veremos. O sea, lo ideal sería que el voto popular valide el cambio porque se necesita para poder negociar mejor las reformas estructurales. ¿Daniel cree que lo peor ya pasó para la economía? ¿Crees que ya estos niveles que estabas mostrando de actividad pueden llegar a marcar una tendencia ascendente? Yo diría que hay que ser un poquito cautelosos ahí. Nuestro pronóstico es que el año que viene la economía va a crecer 3%, pero supone que el gobierno hace algo en lo estructural. Y te digo por qué. El año que viene el gobierno va a pasar a un modo de política fiscal un poco más restrictiva que el actual, porque acá este año no hubo una gran corrección fiscal, bajó un poquito, el déficit va a bajar. El año que viene han dicho un punto del PBI menos. O sea, la política fiscal moderadamente, o sea, por lo menos no es expansiva, es moderadamente contractiva. La monetaria sigue siendo contractiva, porque el año que viene están apuntando a entre 8 y 12% de inflación. ¿Cómo crece la economía con las dos políticas contractivas? ¿Puede tener suerte de afuera? No parece que vaya a haber el año que viene, digo, no en el mediano plazo, una mejora sustancial en los precios de los productos de exportación o una mejora sustancial en Brasil. Te va a ayudar, pero poquito. Entonces, lo que yo creo que se necesita para que la economía repita otro año de 3, 3,5% es algo de confianza para la inversión y para la compra de durables. Y eso te lo puede dar la elección si Cambiemos gana en la provincia de Buenos Aires. Te contaba fuera de esta charla que me quedé con una frase que el sábado me dijo Víctor Elías, que me decía que la confianza no se construye con palabras, se construye con hechos. Yo creo que tiene razón, Víctor, es un hombre sabio, un gran economista. ¿Son los hechos correctos? ¿Hay un plan detrás Pues yo creo que hay un plan. Lo que pasa es que el gobierno avanza por donde puede.
A mí me parece que perdieron una oportunidad el primer año de haber actuado con un poquito más de energía en lo fiscal. De hecho, el déficit fiscal el primer año, si uno saca el tema de la deuda flotante, subió, no bajó. Y el presidente dio una señal a final del año pasado con la reorganización de ministerios y él mismo ha puesto un foco en lo fiscal. Después, en las reformas estructurales han avanzado en un montón de cosas, en otras hay una agenda que no se ha movido todavía, pero bueno, es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, tiene que negociar, ahora estás en campaña electoral, entonces quienes te ayudaron a pasar algunas cosas hoy son tus opositores políticos en la provincia. Tenés una parte de la Cámara donde es muy difícil hablar de economía con el Frente para la Victoria, por más que algunas cosas por ahí no están todos tan en contra de él. En el Senado han actuado mucho más favorablemente a algunas cosas que en la Cámara de Diputados, pero bueno, no es fácil gobernar con minoría en ambas cámaras. Entonces, yo creo que por más que eso va a seguir siendo así, si al gobierno le va bien la elección, se abre una ventana de unos meses en el cual el gobierno puede decir, tengo el voto popular, soy la primera minoría, este es mi paquete de reforma estructural, y de ahí no va a salir todo, pero por lo menos que salga algo que tenga sustancia. Porque la peor cosa que nos puede pasar es que los hechos que dice Víctor Heredia estén en los titulares de los diarios. Digamos, gran reforma laboral o gran corrección en los accidentes de trabajo y la litigiosidad sigue siendo la misma. ¿Entendés? Eso es lo que no tenemos que evitar. Que lo que se haga sea como se ven algunas cosas. Mirá, hemos hecho este avance, esto va a bajar, como se dijo hoy acá, el costo del transporte del vino, tanto cuando se termine esta obra, y después que se verifique eso o algo parecido. Y uno vea como sector privado o como sociedad que uno va avanzando en resolver los problemas. Yo otra vez, mirá, si yo agarro este vaso, esto es un ejemplo muy tonto, y lo tiro, demora un segundo en romperse. Eso fue el gobierno de los Kirchner, 15 años o 12 años rompiendo cosas. Nos lleva un poquito más de tiempo construir el vaso de vuelta. Entonces seamos pacientes como sociedad. Y yo soy impaciente, pero seamos pacientes. Muchísimas gracias. Dicho acá entre amigos. Gracias por la pregunta.